¿Cuántos avances médicos han permitido que hoy disfrutemos de una gran calidad de vida? Maravilloso que sigamos en ese aspecto. El punto es que con esta edición genética nosotros podemos entrar a terrenos que son muy peligrosos. Sí, podemos curar, por ejemplo, enfermedades monogénicas, como, no sé, pues, la filosis quística, que es una enfermedad terrible, en la cual a las personas se les va literalmente secando los pulmones, no pueden expandirlos y mueren de asfixia. Debe ser terrible. Bueno, técnicamente no se ha hecho todavía en seres humanos, o por lo menos no que sepamos. Técnicamente, esta técnica genética podría cortar ese gen deficiente, porque es una enfermedad monogénica causada por un gen deficiente. Cortas ese gen, lo reemplazas por un gen bueno, y esa persona podría vivir bien. ¿Quién podría estar en contra de eso? Yo creo que nadie, ¿no? Entonces, si esa es la función de la tecnología, yo estoy totalmente adentro. Pero ¿cuál es el problema? Con edición genética también podríamos empezar a jugar, a crear nuevas formas de vida. Podríamos empezar a combinar genes de especies distintas. Y ya los centauros, los minotauros o las medusas ya no serían ciencia ficción, sino que serían una realidad. Hoy estamos todavía lejos de eso. Pero la posibilidad técnica, y esto es lo importante, existe. He ahí el problema. Técnicamente es posible. Las famosas quimeras, es decir, la combinación de un ser con material genético de 2 o más especies. O podríamos empezar a diseñar niños por catálogo. No, quiero que mi hijo, que ya se hace, que más adelante lo voy a mencionar, como una especie de producto, vamos a diseñar un bebé por catálogo. Esto parece ciencia ficción, ya se hace, con algunas características del ser humano. Y poco a poco vamos desnaturalizando al ser humano. ¿Por qué digo que, y por qué empecé con la idea de naturaleza y condición del ser humano? Fíjense en lo siguiente, a partir de esta naturaleza, bípedos, ¿no? Podemos liberar nuestros brazos, las manos, podemos hacer esto, es decir, modificar objetos. A partir de este dedo en realidad surge toda la civilización, porque pasamos de una lógica de supervivencia a una lógica de creatividad. El hombre empieza a crear cosas. Bueno. ¿Usted está buscando una residencia permanente para los Estados Unidos? ¿Inmigrar con su familia? Piensen que a partir de un cambio en esa naturaleza, necesariamente va a haber un cambio en la condición o experiencia de vida del ser humano. Les pongo un ejemplo muy aterrizado. Pongamos que mediante manipulación genética se crean los seres humanos mamíferos marinos. Somos seres humanos delfines, ¿ok? Estamos especulando, haciendo un ejercicio de ciencia ficción. Y empezamos a colonizar los océanos. Y empezamos a construir ciudades en los océanos. ¿Cómo sería nuestra comunicación? Yo cuando hablo debajo del agua, ¿hablo igual? ¿Suena igual? ¿No? ¿Han tratado de decir te amo debajo del agua? ¿Han tratado de cantar cuando están sumergidos en una piscina? Las ondas sonoras viajan a una velocidad distinta. La gravedad es distinta, el tacto es distinto. Un cambio en nuestra naturaleza es un cambio en nuestra experiencia de vivir como seres humanos. ¿Qué pasaría con las poesías? ¿Qué pasaría con la música? ¿Sería lo mismo? ¿Qué pasaría con la historia? También cambiaría. ¿Qué pasaría con la filosofía? ¿Cómo interpretamos el mundo desde el océano? Es otra cosa. Por lo tanto, si tú modificas genéticamente al ser humano, necesariamente modificas su naturaleza, su condición o experiencia de vida, y al modificar su experiencia de vida, modificas otra cosa, que son las instituciones. Esas instituciones que recogen la realidad del día a día de la condición o experiencia vital del ser humano. El matrimonio, la familia. ¿Cómo sería el matrimonio, por ejemplo, en un mundo donde ya el ser humano no interviene en la procreación? Piensen, por ejemplo, en niños que son concebidos en probeta, donde no existe padre y madre, sino que se ha obtenido material, o se han obtenido gametos de donantes, no, exactamente, o sea, no hay una procreación natural. Y ese niño nace y, por ejemplo, es puesto en un útero artificial, que ya existen los úteros artificiales. Ya se han hecho experimentos en YouTube. De hecho, puede ver el experimento que se hace con corderos en el hospital de Filadelfia, en los Estados Unidos, donde 8 corderos durante más de un mes y medio fueron llevados en este proceso de gestación y que por protocolo del experimento tuvieron que ser sacrificados. Lo mismo se repitió en el Instituto Weizmann de Ciencias en Israel en julio del año pasado con 250 embriones de ratón. Y los 250 embriones fueron llevados durante 6 semanas de gestación sin ningún problema. El periodo de gestación de los ratones es de 11 semanas. 6 semanas sin ningún problema. Pudieron haber continuado, pero el protocolo de investigación exigía acabar con esos embriones a los 6 meses. Estos úteros artificiales ya se están haciendo en la Universidad de Twente y Eindhoven, en Holanda, con un financiamiento de 12 millones de euros de la Unión Europea. Todo documentado en el libro, por si no me creen, las fuentes ahí claramente establecidas. Ya se están creando úteros artificiales para seres humanos. Y ya existen nanas artificiales en China, ya se han creado nanas artificiales, es decir, ese ser vivo, no sabemos si es un ser humano, ¿no? Que es cosechado de un útero artificial, porque ya no se puede decir que hay parto, se cosecha ese ser vivo, y es puesto en este cubículo con algoritmos que van a monitorear su temperatura, su peso, y que automáticamente le van a ir suministrando su dosis de nutrientes, de proteínas, de carbohidratos, de minerales, etcétera, etcétera. ¿Cómo surge un niño al mundo bajo esas condiciones? ¿Qué pasa con el concepto de matrimonio? No sirve, se vuelve irrelevante. ¿Qué pasa con el concepto de familia? Ese niño, ¿quién va a ser el papá? ¿Quién va a ser la mamá? ¿Quién va a ser el hermano? ¿Los primos? ¿Cuál va a ser la historia de ese ser humano? Su genealogía. Y afectivamente, ¿cómo va a crecer si constantemente ha sido, ¿no?, criado en un entorno sin humanos? Bueno, ahí se van dando cuenta que un cambio en esta naturaleza es un cambio en su condición, y eso es un cambio en sus instituciones. ¿Y por qué creen que esta progresividad corrupta ataca los conceptos de matrimonio y familia? Porque nos están preparando para un cambio tecnológico que no es expuesto a la sociedad, que no es informado a la gente, pero hacia eso nos apuntan. Yo estoy convencido, y esta es una opinión personal,
de que ya existen avances científicos que van en esa línea y que no han sido comunicados. Y no han sido comunicados, pero ya si actúan con tanta seguridad es porque ya algunos pasos importantes en esa dirección han dado. Por eso se habla de familias multiespecie, familias multiparentales, ¿no? Matrimonios de cualquier cosa. Ahora te puedes casar con tu estación de tren, con un árbol, te puedes casar con lo que se te ocurra, te puedes casar contigo mismo. A ese nivel de absurdo hemos llegado. Aquí el problema sería que incluso estos casos, que son tan absurdos, probablemente sean idiotas que han conseguido ahí para que actúen esta situación, ¿no? Y digan, sí, yo me voy a casar conmigo mismo, yo me casé con un árbol. El propósito, independientemente si es genuino ese supuesto matrimonio, es el mensaje que se da. Eso es lo importante. Si es fabricado o no, si es ficticio o no, eso es irrelevante. La imagen, el mensaje va a ir a la sociedad. ¿Pero a qué segmento de la sociedad? Niños, adolescentes y jóvenes. El lenguaje, la narrativa del progresismo asqueroso no va contra los adultos. Nosotros somos una cuña, nosotros somos una barrera contra su enfermedad. Esto va a la destrucción abierta de niños, adolescentes y jóvenes. Y por eso los cazan estas hienas desde las escuelas, desde los kindergarten, en las universidades, en los colegios. Salen y las calles están bombardeadas con simbología arcoíris, ¿no? Que es el trabajo más repugnante que yo he podido ver en mi vida, por todo lo que representa. Y el adoctrinamiento es constante. Prenden la televisión la misma basura, una y otra vez. Ustedes no pueden dejar de comprender cuán efectiva es esta maquinaria de adoctrinamiento, que aplasta una y otra y constantemente a estos niños, que están recibiendo todas estas ideas, estas imágenes en el cerebro, y se les impregnan. Y así es como terminan después, a los 13, 14 años, yendo a un registro civil en España porque ya es legal para cambiarse de género. Y la ley lo avala. Hoy en España un muchacho de 16 años, una chica de 16 años, puede ir al registro civil y cambiarse el género sin cirugía, sin aprobación, simplemente porque se le ocurrió. Acá también, imagínense. Entre los 14 y los 16, con autorización de los padres. Entre los 12 y los 14, 12 años. Estamos hablando de niños. Entre los 12 y 14 años, con autorización judicial y autorización de los padres. Y si los padres quieren combatir esa decisión, ¿qué dice la norma? Bueno, se tomará siempre en importancia, ¿no?, el bienestar del niño. El Estado se ha vuelto un Estado predatorio, criminal. Ojo con esto, no subestimar lo que están haciendo. Están combatiéndonos directamente, están destruyendo nuestro bienestar, están destruyendo nuestra felicidad. Y van por lo que más queremos, que son nuestros hijos. Así que bueno, haciendo esta vuelta por la edición genética, tenemos esta tecnología que también puede modificar nuestra naturaleza. Y al modificar nuestra naturaleza, nuestra condición. Cuenten la nanotecnología, la robótica, la computación cuántica, la impresión en 3D, blockchain, ciencia de materiales, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas tecnologías al servicio de la demolición del ser humano. Ahora, hay gente que piensa que esto es maravilloso. Hay gente que dice, es maravilloso, ¿no?, superar estas limitaciones naturales y sí, fusionarnos con la tecnología. Y ahí surge esta idea del transhumanismo que mencionaba Gabriel. El transhumanismo es una ideología que en realidad no tiene un origen específico. Podríamos decir que el uso moderno de esa palabra surge en la década de los 50 con Julian Huxley, que era el hermano de Aldous Huxley, que era el autor del Mundo Feliz, Brave New World. Y Julian Huxley era un gran biólogo evolucionista británico, presidente de la Asociación Británica de Eugenesia, primer director general de la UNESCO, para que vayan viendo las conexiones, ¿no? Y en este texto, ¿no?, New Bottles for New Wine, nuevas botellas para un nuevo vino, sugerente el título, él sostiene que el transhumanismo debe ser la respuesta a las limitaciones del ser humano, a las limitaciones naturales. Y él le da esta definición actual de transhumanismo, que es esta ideología que busca mejorar, entre comillas, al ser humano, aplicando tecnologías al ser humano. ¿Mejorarlo cómo? En lo físico, en lo intelectual, en lo cognitivo e incluso, para que vean el absurdo, en lo moral. Creen estos sujetos que modificando la naturaleza, la arquitectura natural del hombre y de otras especies, inmediatamente o automáticamente en algún momento nos volveremos seres más morales. Esta es una ridiculez que no tiene ni siquiera respaldo en empírico, porque el ser humano también tiene, el compás moral del ser humano también se desarrolla a través de su interacción con el entorno, no solamente es genético. Ahora entonces, vayan pensando en todas estas tecnologías, en esta idea del transhumanismo que nos busca mejorar. ¿Por qué nos busca mejorar? 3 grandes objetivos. Superlongevidad, vamos a aspirar a la inmortalidad, pero poco a poco vamos a ir extendiendo la esperanza de vida. Superinteligencia, somos seres realmente... algunos transhumanistas, consideran que somos despreciables, somos un producto pobre y limitado del proceso de evolución natural y que por lo tanto lo ideal es fusionarnos con cables, chips, discos duros, memoria RAM para potenciar este intelecto y envolvernos literalmente en máquinas más eficientes. El concepto de humano no existe. ¿Por qué? Porque el transhumanismo es profundamente antihumanista. El transhumanista detesta al ser humano. ¿Ok? Y finalmente el superbienestar, porque de nada te sirve ser súper longevo y súper inteligente si tu calidad de vida es una basura. Pero acá hay un problema. El compás moral de Occidente ha cambiado o está cambiando, eso se busca. Antes el concepto o el compás moral de Occidente era ese compás moral fundado sobre el judeocristianismo, que establecía distinciones o valoraciones axiológicas en base a categorías como el bien y el mal, lo justo o injusto, lo bello y lo grotesco. Hoy no. Hoy el compás moral es el utilitarismo.
que es esta corriente que surge con Jeremy Bentham en 1782, padre del utilitarismo, que sostiene que el ser humano está gobernado por dos grandes amos, el placer y el dolor, y que todo lo que haga el ser humano va a ser en función de maximizar ese placer y minimizar ese dolor. ¿Ok? Bueno, para eso lo que Bentham dice es que tenemos que establecer categorías o rankings, qué placeres o utilidades son superiores y qué sufrimientos o dolores también son superiores, y sobre esa base vamos a decidir. Fíjense qué importantes son las ideas en este sentido. Ya no tomamos decisiones en función del bien o del mal de esas funciones, sino en función a la utilidad y al placer que nos generan. Por eso es que van viendo en esta juventud especialmente que es una juventud poco solidaria, poco dada al otro. Es una juventud que cada vez se orienta más al yo primero, yo segundo, yo tercero. Una generación que es más, vamos a decir, más egoísta, que piensa constantemente en la autogratificación y el consumo constante, que no tiene ningún respeto por lo anterior, por lo pasado, porque lo antiguo es despreciable, lo viejo es despreciable. Se venera lo nuevo y se venera la innovación. Es la palabrita que les encanta, ¿no? Lo novedoso, esta idea de cambiar por cambiar, pero sin ningún propósito, sin ninguna dirección. Cuando ese utilitarismo prevalece, dejamos de pensar en el otro. Ya no voy a tomar una decisión sobre el bien o el mal, porque esa decisión, que pudiese ser buena moralmente, podría afectarme a mí. Mis intereses podría generarme dolor, sufrimiento. Entonces, ya ese no es el criterio. Voy a tomar decisiones bajo este parámetro. Y ahí empezamos entonces en una sociedad que cada vez se va fragmentando más, porque se va hiperindividualizando. Vean cuán desconectados están los jóvenes. Y yo paso por Buenos Aires y me sorprende. La cantidad de neoentes que hay en la calle es increíble. Veo realmente jóvenes que están completamente desafectados y desconectados del entorno. Y sumen a eso la crisis económica, la crisis política, ninguna esperanza de salir adelante. Son gente, y no quiero ser duro con lo que voy a decir, pero probablemente en 10, 15 años eso ya no estén, porque van a decidir por la ley de eutanasia y hacerla efectiva. Porque nadie quiere vivir bajo esas condiciones. Se están generando todas las condiciones para la autoeliminación. Bueno, entonces piensen en estos objetivos: super longevidad, super inteligencia, super bienestar. Y aquí entonces vamos a esta idea de progreso. Es necesario que nos modifiquemos porque hay un ideal de progreso. Pero este ideal de progreso es muy interesante porque es un ideal de progreso que para progresar, para alcanzar ese bienestar material, para alcanzar ese placer en la tierra, ese paraíso terrenal, tienes que dejar de ser humano. Y esto le dicen, bueno, pero ¿qué tiene que ver eso? ¿Cómo lo puedo cotejar? Vean todos los casos trans en estos momentos. ¿Qué se les promete a los jóvenes? ¿No? A través de la sexualidad. Ejerce tu sexualidad, vas a ser feliz acá, vas a tener un mundo, ¿no? Vamos a decir, dado por lo digital, donde vas a tener acceso a todos los recursos. Mentira, es una mentira tras otra y tras otra. Ahora, cuando pensamos en este ideal de progreso, entonces el progresismo globalista, que lo voy a definir para que quede claro, ¿qué es el progresismo? Se me dice que es neomarxista, y es cierto. Se dice que es gramsciano, es cierto. Pero no solamente el progresismo es de izquierdas, y esta es una distinción fundamental. Nico mencionaba a la inmencionable guatemalteca que promueve la derecha, diciendo que hay que luchar contra el comunismo, contra Castro, Chávez, Maduro. Ya me tienen harto con la misma cantaleta una y otra vez, ya la sabemos de memoria. Pero al momento de avanzar las agendas arcoíris no tiene ningún problema. Ojo con esa derecha, esa derechita tibia y cobarde. ¿Por qué? Porque sí, pueden estar en contra del comunismo, pero siguen promoviendo todas las agendas de la tóxica bandera arcoíris. Y no nos sirven, no nos sirven. Son enemigos finalmente porque por inacción o por ignorancia van a terminar haciendo que todo caiga. Porque finalmente lo que importa no es el modelo económico o político, lo que importa es el ser humano y que está en función o al servicio de ese ser humano. Ahora, dentro de todo el progresismo entonces es aquel movimiento, ¿no?, cultural, político, económico, que busca la reforma utilizando como instrumentos de reforma y de cambio la ciencia y la tecnología. Eso es un progre, en esencia. Entonces ahí van a encontrar que los progres de derecha y de izquierda se parecen mucho, porque ambos son anticristianos, ni siquiera ateos. Anticristianos. Los dos aman la ciencia, reemplazaron a Dios y veneran a la diosa ciencia. ¿Dónde está tu evidencia científica? ¿Quién publicó ese paper? No tiene ninguna autoridad. Siempre apelan a esta falacia de autoridad por una ciencia que ya dejó de ser ciencia en muchos casos. Incluso en los templos que antes se consideraban templos del saber, como las mejores universidades del mundo, donde todos estos científicos en planilla reciben las conclusiones por adelantado, $100 millones para hacer su investigación y donde tienen que acomodar el método, la revisión literaria y todo, para que todo eso calce con la conclusión. En eso estamos. Entonces, fíjense, estamos en este proceso de demolición de la verdad, en este proceso de posverdad, donde ya los hechos dejan de ser relevantes porque la ciencia también ha capitulado, ¿no?, y los sentimientos pasan a ser prioritarios. Esta es la época o la perspectiva del relativismo, que el relativismo te dice que no se pueden establecer verdades absolutas. Pero aquí hay un problema, y vamos a hacer un experimento, un ejercicio aquí empírico para refutar esta idiotez de que no existen valores absolutos. Si yo digo, ¿quiénes están a favor de las corridas de toros? Algunos van a levantar la mano y otros no la van a levantar, pero hay un dilema moral que les inclina a ustedes a tomar una posición sobre la otra. Si yo exacerbo ese dilema moral y les digo, ¿quién está a favor de la pena de muerte? Nos van a decir, yo sí, estoy a favor, otros en contra. Cada uno tendrá sus consideraciones. Si yo les digo, ¿quién está a favor de masacrar a un niño de 3 años a patadas en la cabeza por placer? ¿Quién levantaría la mano? Un progre. Un progre te levanta la mano, porque su compás moral está completamente destruido. Tú pregúntale a un jovencito o a un niño que ha sido adoctrinado desde la escuela, que se le enseñó a ser neomasculino, se le enseñó a ser un aliade. Y estos muchachos con ese compás moral utilitarista podrían justificar eso. Y en eso ya estamos, porque hoy es más virtuoso, es más digno
ir a salvar a los huevitos de las tortugas en Costa Rica que evitar que se licúen seres humanos en el vientre materno. Así que no es para reírse. En un mundo normal, esos valores absolutos existen porque existen. La verdad absoluta existe. De otra manera, nuestras civilizaciones jamás se hubiesen podido desarrollar, porque tiene que haber un consenso, vasos comunicantes, estándares que nos permitan entendernos. Cuando empezamos a vaciar de contenido el lenguaje, ¿no? Y utilizamos palabras que construyen realidades inexistentes. Mujer trans, eso no existe. Hombre trans, no existe. Es una construcción a partir del lenguaje de una realidad que no existe. Y esta utilización del lenguaje para vaciar de contenido las palabras está hoy dirigida principalmente al concepto de ser humano. Porque estas tecnologías hoy buscan redefinir y reconfigurar lo que somos como especie. Y si no me creen, ahí entran las agendas del transespecie, transexual, transgénero, transraza, transedad, transbotánico, transcapaz, transeconómico, transacadémico, transfuncional, trans. Puede meterle cualquier idiotez que ustedes deseen. Pero todo es relativo. Entonces, ya dejaste de convertir al ser humano en algo que es definible, esa naturaleza y esa condición que yo señalaba. Sino que puedes convertir al ser humano en una plastilina, en una masa, que a partir de esa ciencia y tecnología tú puedes empezar a modificar. No sé si van siguiendo el hilo de todo lo que estoy planteando. Perfecto. Voy a retomar esta idea un poquito más adelante. Vamos a ir a las agendas. ¿Por qué? Porque les decía este ideal de progreso, que para progresar te exige dejar de ser humano. ¿No? Ok. ¿Qué desafíos se plantean entonces para justificar esta transformación? Bueno, ahí entra toda la agenda arcoíris. La agenda madre de ese arcoíris es el terrorismo verde, el famoso alarmismo climático, que de ciencia tiene poco y de pseudociencia y de política tiene mucho. Porque, ojo, tampoco vamos a decir, uy, estos, ¿cómo se dicen? Negacionistas del clima. No. A mí me gusta la verdad. El hecho es que el clima cambia, es un hecho científico verificable. Mañana va a ser otro clima, va a ser otra temperatura. Y en un año más, el 21 de marzo o el 20 de marzo, va a tener otra temperatura y va a tener otro clima. Y sí es cierto que durante la historia el clima ha cambiado, ¿no? De hecho, menciono un pequeño espacio en mi libro sobre, por ejemplo, el periodo cálido en Roma, ¿no? Durante la época medieval, donde subieron y bajaron las temperaturas 2-3 grados Celsius. En la época medieval subieron hasta 2-3 grados Celsius. Lo que hoy ya nos están diciendo que en 100 años va a ser la catástrofe de Occidente, o no de Occidente, del mundo. Y el punto es que, es cierto, el ser humano sí deja una huella, una impronta en el medio ambiente. Eso es obvio, es verificable por cualquiera. ¿Utilizamos recursos? Sí. ¿Dañamos cuencas de ríos? Sí. ¿Contaminamos el océano con plásticos? Sí. ¿Deforestamos? Sí. ¿Sobrepescamos? También. Pero de esa misma manera, también reforestamos. También tenemos criaderos de peces, ¿no? La capa ártica ha duplicado el tamaño. La población de osos polares es el doble de lo que era hace 20 años. No se dice. Pero ¿cuál es el punto? Yo no quiero negar que el ser humano produzca un daño sobre el planeta Tierra, pero que el clima lo cambie el ser humano, eso me parece científicamente es absurdo. Hay que tener dos dedos de frente para pensar que nuestra acción tiene más poder que la radiación del sol. ¿Qué es más fuerte, el sol o nosotros? Es que es de dos, o sea, hay que tener dos dedos de frente. Y si a eso le sumamos los ciclos de vapor, las nubes, que tienen una impronta mucho más fuerte que nuestra intervención, nuestro poder de influencia. Y se habla de los gases de efecto invernadero, es cierto, pero también hay métodos de captura de esos gases que ya funcionan. Entonces es una gran mentira. ¿Por qué? Y aquí está la clave y aquí empiezo a articular lo político, lo no teórico, lo filosófico, sino cómo aterrizamos toda esta filosofía en lo práctico. El cambio climático plantea, y esta es la clave, un riesgo existencial. Este es el punto clave. Si no hacemos nada, la plaga humana, no lo dije yo, lo dijo David Attenborough, el famoso zoólogo de la BBC, el abuelito de pelo blanco, que era suavecito, y aquí están los delfines nadando en el océano. Entonces, nadie diría, este señor nos va a hacer daño. Bueno, este sujeto piensa que somos una plaga. Y no es el único que piensa que somos una plaga. Entonces, el riesgo existencial se plantea desde la perspectiva que esta plaga humana, que utiliza una herramienta llamada capitalismo, porque creen que está satanizado el capitalismo, que extrae recursos y en esta lógica, ¿no?, de crecimiento, de mayor inversión, etcétera, finalmente altera a la madre tierra, porque hoy la tierra es una diosa también, y a partir de esto se podría generar este riesgo existencial. Por lo tanto, cualquier medida que esté orientada a minimizar, mitigar, reducir o impedir la materialización de ese riesgo existencial está moralmente justificada. Y la pregunta, y aquí vamos a entrar a lógica pura, y vamos a ver cómo se van conectando todas las agendas. ¿Qué se hace con las plagas? ¿Qué se hace con las plagas? ¿Se exterminan o se controlan? ¿Y cómo podemos controlar a la plaga humana? Obsesión del arco iris con el sexo y la reproducción. Si alguien encuentra una falla en mi lógica, me interrumpe con toda confianza y lo debatimos en vivo. Ojo con esto. Riesgo existencial, justificación moral, plaga, sexo, reproducción. Todo en el progresismo, todo en el arco iris es sexo y reproducción. ¿Cuál es tu mérito? Soy trans, ya tienes trabajo en el Estado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Educar a todos en la inclusión. Todos tienen que ser aliados. Y así nos vamos. Estas mujeres trans, ¿no?, que le revientan la boca a mujeres biológicas, que las destruyen las carreras de los 100 metros planos, que están destruyendo los certámenes de belleza. Acaba de salir un transformer tailandés, ¿no?, ¿Qué dirige? El concurso de Miss Universo. ¿Qué ha pasado con Miss Universo? ¡Pum! En picada. ¿Qué ha pasado con Disney? Porque Disney está proscrito. Sugiero que todos, por un deber moral, proscriban Disney de los canales de televisión de cable. No consuman esa basura. ¿Qué basura para sus hijos? ¿Qué pasó con las acciones de Disney?
50-60% de picada, cosa que celebro profundamente, pero que quiebren. ¿Y qué pasa con DeSantis? Les ha quitado ese estatus especial que tenían porque eran como una mini monarquía en Florida. Cero privilegios y están cayendo en picada. Eso es lo que tenemos que hacer con toda la gente que atenta contra nuestros hijos. Es un deber moral. Yo a veces no entiendo, discúlpeme que me salga un poquito de esto, cómo la gente no reacciona frente a estas cosas. Es que a mí me genera una ira enorme. Yo sé que está mal decir que lo que me motiva la lucha contra esta gente es el odio. Sí, a mí me motiva el odio contra esta gente. Pero para que no me digan, como decía, cómo es que cada día estás más amoroso con el odio. Bueno, somos un par de románticos, pero no te lo tomes en serio. Pero también me motiva mucho el amor a mi hijo. Entonces hay una compensación ahí. Bueno, piensen en ese futuro, ¿hacia dónde estamos yendo entonces? ¿No? Vuelvo entonces a la agenda del medio ambiente. Aquí entran las agendas de control, las subagendas de la agenda verde, que es la más financiada de todas, no por nada. Aborto. ¿Qué hace el aborto? ¿Aumenta la población? ¿Necesito evidencia científica para probar que 2 más 2 es 4? No, no aumenta la población. El problema del aborto es otro, aparte de tener este efecto directo, empírico, irrefutable de que la población no suma, que es que cosifica al ser humano. El aborto transforma al ser humano, por decreto, de sujeto de derecho a cosa, pero por un plumazo. Y ahí están, ojo, con los que estén apoyando el aborto, porque están siendo funcionales, independientemente de las buenas intenciones que puedan tener. Porque sí, estos progres criminales parten de excepciones que tratan de convertir en norma. Todo lo tratan de generalizar. Y sí hay casos donde yo creo, si el juramento hipocrático le dice a un médico que siempre tiene que salvar todas las vidas posibles, en casos excepcionales realmente, donde tienes una niña que fue violada por cualquier sujeto y está embarazada, y ese niño, si el parto lo da, no le puede, sino que de hecho le va a producir muerte. Yo en ese caso, muy específico, lamentablemente voy a tener que tomar una decisión donde no va a haber dos ganadores. Pero es un caso muy, muy puntual, ¿no? Esa es una opinión personal por si acaso. Pero a lo que voy es que esto no se puede generalizar. No es que tengamos aborto on demand, como dicen, ¿no? Que aborto porque quedé embarazada, porque no me gusta, bajo el criterio utilitarista. Uy, no me voy a poder ir de vacaciones. Aborto, no hay problema. Va contra mi placer. Va contra mi utilidad. Ok, el aborto entonces cosifica. Y si no me creen, ya se está. ¿No? ¿Qué se hace con las cosas aparte de botarlas? Yo puedo romperlas, pegarlas. Ahí están los experimentos con embriones de 14 días de edad. Ya se hacen esos tipos de experimentos donde se cortan embriones, se les inyectan sustancias, se les modifica. Una cosa. Ojo, ese embrión ya dejó de ser un ser humano, es una cosa. A ese punto hemos llegado. Pero no solamente eso, cuando vamos al supermercado, vamos a una tienda y queremos comprar un celular, podemos comprar un celular según sus características, ¿no? Su memoria RAM, la velocidad de su procesador, la marca, el color, el diseño, la cámara, cuántos lentes tiene, etc. Y van a tener distintos precios, unos van a valer más, otros van a valer menos. Si hoy voy, ¿no? Con este derecho inexistente de ser padre, no existe tal derecho, el de ser padres o el de tener familia, eso no es un derecho. Entonces llega una pareja, ¿no? De homosexuales u heterosexuales, da lo mismo, y van y dicen, queremos tener un hijo, y compran un hijo. Si no tienen presupuesto, ese niño les va a costar, ese producto humano les va a costar $7.500, $8.000, si es que lo mandan a fabricar en Nigeria. Pero si lo mandan a fabricar en Suiza, ese mismo producto va a valer $150.000, $200. ¿Dónde está la lógica que no sustenta esto que estoy diciendo, que ya se nos está instrumentalizando y cosificando? No solamente eso, yo también, de acuerdo a mi poder adquisitivo, puedo mejorar el producto. Lo que mencionábamos, el tema genético. Puedo solicitar que tenga cierto color de pelo, o cierto color de ojos, o que tenga cierto sexo. Si hay ofertón y me ofrecen 2 por 1, puedo tener gemelos. Y así sucesivamente. Es gravísimo lo que está ocurriendo. El ser humano ha sido reducido a una cosa. Y cuando tú reduces al ser humano a una cosa, ves las atrocidades que hoy se manifiestan en todo el mundo. Aquí en Argentina, lamento decirlo, es probablemente el país de la región donde más he visto este avance. Es evidente en las calles. Es muy evidente. Invitaría a algunos a que fueran a Hungría y compararan la situación. Budapest es la Atenas del siglo XXI. Es otra cosa. Segunda agenda. LGBT, ideología de género, educación sexual integral. La educación sexual integral es cáncer. Es veneno puro. No importa cuánto adorne el progre esa basura va a terminar disolviendo a sus niños. Porque lo que buscan no es generar diversidades, inclusiones e igualdades. Mientras más azucarado el discurso progre, peores son las consecuencias, más nefastas y dolorosas son las consecuencias para la gente de a pie. Y fíjense, la agenda LGBT, bueno, la educación sexual integral afecta, ¿no?, la identidad de estos niños. Por eso es que estamos viendo ahora cómo va aumentando el porcentaje de jóvenes que ya no se identifican como heterosexuales. Y para eso aporto también 2 encuestas clave que están en mi libro, que todos pueden consultar, donde Ipsos y Gallup, que son 2 encuestadoras que nadie puede decir que son nuestras, hacen estudios de largo plazo. ¿Qué descubren? En resumen, que si vamos a decir, en la generación X, entre los nacidos entre el 65 y el 80, la mejor generación de la historia a la cual yo pertenezco, entre 4,5% y 7% de estos jóvenes se identificaban, o estas personas se identificaban homosexuales. Entre 4,5 y 7%. Hoy, la generación millennial, post-millennial o generación Z, los muchachos que hoy tienen 16, 17, 18 años, el 21% se identifica como no heterosexual. 2 cosas, de 4 o 5% pasaste a 20%. En 12 años. Y ojo, ya no es que ni siquiera sean homosexuales, sino que el ser humano ya es una masilla. Son transespecie, transraza, transedad, triple binario, no fluidos, etc. Son cualquier cosa menos seres humanos heterosexuales.
¿A qué voy con esto? Que la ideología de género sí es alimentada por la educación sexual integral que busca destruir la orientación y la identidad sexual de nuestros niños. No es otra cosa. Si a mí el Estado viene y me impone eso, yo voy a ver cómo lo combato hasta las últimas consecuencias. En el Perú, mi país, esa basura todavía no se aprueba. El aborto no está aprobado en el Perú. El matrimonio gay tampoco está aprobado en el Perú. Porque cada vez que quieren salir a amenazar con eso, 500.000 de personas salen a las calles. Y les recuerda quién tiene el poder. A pesar de todos sus avances. Bueno, vuelvo entonces a esta idea. Lo que se hace en nombre de la diversidad, inclusión e igualdad es promover, y esto es clave, promover comportamientos sexuales no heterosexuales. Uy, y aquí hay otra clave. Los comportamientos sexuales no heterosexuales conducen a la procreación. Y si yo digo soy hombre, heteropatriarcado, presunto violador, ¿no? O sea, eres lo peor de la sociedad. Ser hombre hoy, me imagino a los muchachos, a los más jovencitos, aquí tengo a uno, un niñito, allá también tengo unos jóvenes. ¿Qué se siente ser joven hoy? Ahí hay 2 muchachos más. ¿Cómo la sociedad gradualmente los va criminalizando? Ahí hay un chico que me dice que sí. ¿No sientes esa presión? ¿Que te molestan por el solo hecho de ser hombre? ¿Sí? Miren, un niño. No tiene nada, no le ha hecho nada a nadie. Y ya lo están jodiendo. Y ya lo están atosigando. Y buscan perseguirlo para modificarlo. Claro, ser hombre hoy es un crimen. Y si eres mujer, bueno, aplausos a las feministas que lograron todo lo contrario. Que hombres castrados hoy lideren sus actividades. Entonces, la actividad...